Buenas tardes, estimada doctora Claudia Álvarez y queridos participantes. En nombre del comité organizador del séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, le damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Atención Médica en las Capacidades Diferentes, que será dictada por la doctora Claudia María Álvarez, quien es médica de planta del Servicio de Neurología del Hospital Pediátrico de Acostañú, máster en autismo por la Universidad La Rioja de España, especialista en alteraciones sensoriales, especialista en análisis funcional de la conducta y coordinación terapéutica en trastorno del espectro autista. Doble certificación A2-ADIR. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Le agradecemos especialmente a la doctora por su aporte en este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Hola, buenas tardes. Hoy me toca acompañarlos a analizar y reflexionar sobre la otra cara de la enfermedad en vistas a humanizar un poco más el ejercicio de la medicina. Les invito a realizar un recorrido analítico, reflexionar sobre la atención médica en las capacidades diferentes. Nuestro cuerpo es la base del ejercicio de la medicina. Es la estructura física y material del ser humano. Es lo más concreto, visible y medible que podemos utilizar para ejercer el acto médico. El organismo se refiere al área funcional de ese cuerpo y cuando nosotros hablamos de cerebro, estamos hablando de un procesador de múltiples señales químicas, sensoriales y de todo tipo que es encargado de recibir, analizar, procesar y elaborar respuestas efectivas. Cuando nosotros hablamos de salud, tenemos que considerar todos los aspectos que implican al cuerpo, al organismo y al cerebro, tanto en salud física, salud mental, espiritual y social, porque nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, ese cuerpo está compuesto por el organismo, dentro del cual funcionan 11 sistemas interrelacionados que tienen que actuar o actúan en equilibrio para brindar lo que nosotros llamamos salud. Esos sistemas interrelacionados, como sabemos, pueden ser el digestivo, el respiratorio, el esquelético, y dentro del sistema nervioso es el que consideramos el cerebro. Cuando nosotros hablamos de salud mental, tenemos que saber que es la sensación de bienestar del cuerpo y de la mente, no solamente del estado físico. El cerebro es el que percibe ese bienestar y dentro de esa percepción de bienestar nosotros tenemos que diferenciar justamente que tenemos un área corporal y también tenemos un área, vamos a decirle, cognitiva, de razonamientos, de alma o la parte intangible de lo que sería el cuerpo humano o el ser humano. Cuando nosotros hablamos de organismos y de sistemas interrelacionados, tenemos que saber justamente que nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene un sistema metabólico que funciona en redes complejas. Tenemos sistemas que funcionan interconectados. Todas estas vías metabólicas, todos estos sistemas interrelacionados tienen un grado de importancia vital. Ningún sistema es más importante de forma aislada, porque de forma aislada nosotros somos una compleja red de interacciones y de estructuras químicas, desde lo más pequeño, desde lo más molecular, hasta lo más grande y visible como sería el aparato locomotor y que realiza las actividades corporales. Como hablamos, somos un sistema de vida complejo con muchos aspectos y estructuras por conocer, analizar y medicar o tratar. Es imposible que una sola persona maneje toda esa complejidad a nivel profesional de forma efectiva.
Entonces, tenemos las especialidades médicas. Aunque estas especialidades médicas enlistadas en la diapositiva son variadas, son muy interesantes, cada una cumple una función vital. Aunque aparentemente esas áreas sean diferentes, todas se interconectan porque están relacionadas, como hablamos, dentro del organismo. Esa conexión hace que cuando un área del cuerpo está alterado, afecte a los demás sistemas. Entonces podemos deducir que todas las especialidades son esenciales o importantísimas en algunas ocasiones y pasan a ser complementarias en otras ocasiones, pero nunca pierden su importancia. Cuando hablamos de las especialidades médicas, que son varias, todas son relevantes, cada una en su área es esencial y deberían y son complementarias para hablar de lo que sería el enfoque multidisciplinario. El enfoque multidisciplinario o transdisciplinario implica que un grupo de profesionales especializados en sus diferentes áreas puedan trabajar de forma conjunta, interactuando, compartiendo información o conocimientos, trascendiendo de su propio espacio disciplinar para contribuir al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación de un paciente para mejorar y optimizar la sanación o la rehabilitación del paciente. Cuando nosotros hablamos de modelos médicos de atención, la OMS nos brinda un esquema o una estructura para procurar una atención óptima, efectiva, para que la salud sea global. Hablamos de una atención de calidad, atención médica de calidad, y esa atención médica de calidad debería considerar factores epidemiológicos, psicosociales, sociológicos, económicos, porque cuando nosotros hablamos del concepto universal manejado por la OMS de lo que es la salud, tenemos que saber que no es solamente el buen funcionamiento del cuerpo, sino es también todo ese bienestar global del ser humano dentro de lo que le toca, dentro de su mundo, dentro de su hábitat, dentro de la sociedad. Entonces nosotros, para hablar de calidad en la atención médica, tenemos que considerar factores determinantes para que esa atención médica sea de calidad. Esos factores determinantes fueron analizados en el 2011 por un grupo de profesionales que hicieron una publicación. Me pareció interesante rescatar este esquema, porque cuando hablamos de una atención médica de calidad, los factores estructurales son determinantes, los factores relacionados a los procesos de atención son determinantes y también los resultados obtenidos determinan el nivel de calidad en la atención médica. Eso es muy importante para nosotros poder determinar o seleccionar los modelos de atención que vayamos a aplicar en nuestro entorno o en el ejercicio de la medicina. Dentro de los modelos de atención médica tenemos variados modelos. Me llamó la atención y quise destacar el modelo reduccionista versus el modelo holístico. Esto es un planteamiento presentado en esta publicación, pero básicamente lo que me interesa de esta publicación y de estos términos es hacer el análisis sobre que ninguno de estos modelos deberían ser opuestos, sino deberían ser completamente complementarios. El modelo reduccionista habla del interés médico basado o muy concentrado en lo que es lo molecular, lo fisiológico, todo lo que es puntilloso y lo que es microscópico que conforma al ser humano. Y el modelo holístico, en parte desde lo que es el ser humano y todo ese complejo sistema molecular que compone al ser humano, pero también considera los factores externos,
los factores ambientales, y no solamente los factores químicos, sino también los emocionales y los psicológicos, para considerarse un modelo, vamos a decirle, óptimo. Básicamente, ninguno de estos modelos podrían garantizar una atención médica de calidad sin considerar al otro modelo. Por eso es que puse esto del modelo reduccionista y modelo holístico para reflexionar al respecto. Me parece que dentro de la atención médica en la discapacidad no podemos hablar de un enfoque reduccionista sin considerar un enfoque holístico. No deberían ser opuestos, sino complementarios. Tenemos el ejercicio de la medicina y todas las especialidades médicas, dividimos en segmentos médicos para justamente enfocarnos en una mejor investigación, un mejor aprendizaje para garantizar una mejor atención médica en diferentes áreas y especialidades médicas. Pero justamente lo que nosotros tenemos que saber es que esas especialidades son parte, por propia definición, de un todo que sería el cuerpo humano o el organismo del ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la evolución de la medicina y la salud pública, con esto del progreso y el modernismo, nos impone a hacer especialidades o nos invita a hacer especialidades médicas, nos determinan una descomposición analítica que resulta en una herramienta muy eficaz, porque cada especialista es especialista en su área, pero no nos desarma en partes si es que nosotros consideramos el conocimiento que podríamos potenciar los conocimientos para la comprensión global del paciente. Entonces sumaríamos las perspectivas en todos los planos posibles y potenciaríamos o nos acercaríamos a una atención más holística, más integral, más completa de nuestros pacientes. Y esta reflexión sacada de una publicación del 2018 es básicamente la base del concepto de multidisciplinariedad que nosotros deberíamos empezar a considerar como parte de lo que sería una atención médica de calidad, no solamente dentro de la atención en las capacidades diferentes. Porque más allá de los modelos en la atención médica, tenemos que centrarnos en el paciente como persona, en sus signos, en sus síntomas, desde lo bioquímico y molecular, hasta los factores ambientales y socioculturales, emocionales, para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento con la finalidad de sanar o rehabilitar a un paciente, nosotros tenemos que saber cuál es la importancia de lo que nosotros estamos haciendo del proceso diagnóstico. La importancia del proceso diagnóstico nos lleva a saber lo que implica lo que tiene nuestro paciente antes de poder tratar o de realizar el esquema terapéutico. Nosotros tenemos que saber que medicar o abordar algo solo por los síntomas, de forma aislada, sin considerar el enfoque multidisciplinario, solamente puede enmascarar los síntomas. Muchas veces nosotros estamos atacando un síntoma, un área, y la raíz del problema puede estar en otro sistema, en otra área del cuerpo humano. Entonces nosotros estamos limitando nuestro diagnóstico, estamos limitando nuestro tratamiento y evidentemente estamos limitando la rehabilitación o la sanación de nuestro paciente. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de rehabilitar, nosotros hablamos de la necesidad de rehabilitar cuando nos enfrentamos ante una discapacidad. Los demás tratamientos médicos, basados básicamente en la medicación o en algún proceso quirúrgico, buscan una sanación más efectiva, más rápida, pero en algunos casos nosotros nos enfrentamos a una necesidad de rehabilitar cuando tenemos
una situación de discapacidad. Y aquí es donde les quiero invitar a analizar estos dos términos, que normalmente se utilizan de forma como sinónimos, pero en realidad tienen significados muy diferentes. No hay una intención y tampoco hay una discriminación al utilizarlos. No tienen una connotación negativa, en realidad es la interpretación la que se les da a veces de forma errada, porque la discapacidad es una restricción o ausencia de la capacidad que nosotros estamos analizando respecto a una actividad en la forma o dentro del margen que nosotros consideramos normal. Nosotros cuando decimos es una discapacidad, no estamos discriminando y no estamos haciendo una afirmación negativa, estamos describiendo una ausencia, una restricción en la capacidad de esa persona o de esa área o de ese miembro o de ese sistema. Cuando hablamos de capacidades diferentes, tampoco estamos siendo más gentiles o estamos siendo más inclusivos o menos discriminativos, porque en realidad las capacidades diferentes, por definición, implican que todo ser humano que presenta temporal o permanentemente una limitación, una pérdida o una disminución de cualquier facultad para realizar alguna actividad diaria o cotidiana, ya está dentro de unas capacidades diferentes. Cuando nosotros hablamos de estos dos términos, tenemos que saber que en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas, el término considerado adecuado para referirse a las personas con un diagnóstico, con una limitación, es personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces existen correcciones, existen discusiones respecto a la terminología, que en realidad es una forma de asumir las palabras, porque el término discapacidad o capacidades diferentes, en realidad lo que están haciendo énfasis es en la restricción y sobre la funcionalidad o las capacidades que debería tener esa persona para llevar una vida cotidiana normal. Cuando nosotros hablamos entonces de discapacidad y capacidades diferentes, tenemos que saber que tenemos varios tipos de discapacidad. Esta clasificación o esta discriminación de discapacidades se basa en que nosotros como médicos o como personas que evaluamos tenemos diferentes parámetros para concretar el diagnóstico de discapacidad. Que el término de discapacidad no es discriminativo, y según el área o la especialidad en la que trabajemos, tenemos estos diferentes tipos de discapacidades. Los profesionales determinan las necesidades de tratamiento, las necesidades de apoyo y las necesidades de rehabilitación para establecer un grado de discapacidad, un tipo de discapacidad y el diagnóstico de discapacidad. El tratamiento médico o fisioterapéutico o terapéutico busca rehabilitar o por lo menos aliviar esa ausencia de esa habilidad o esa capacidad, y se basa en diferentes especialidades, como venimos hablando. Ningún diagnóstico de discapacidad se aborda de forma única con un solo especialista. Nosotros tenemos que considerar también el concepto de discapacidad múltiple. También tenemos que considerar el término de discapacidad visible o no visible. Y sobre la capacidad de visible o no visible, nosotros tenemos que hacer una división funcional basada en la rehabilitación. Cuando hablamos de discapacidad visible, básicamente nos estamos refiriendo a la motora, porque es la que nosotros podemos evidenciar de forma visible. Cuando es una discapacidad física, nosotros podemos ver que ese niño o esa persona no puede ejecutar movimientos, entonces la discapacidad salta a la vista, pero las discapacidades no visibles están presentes, tienen que ser evaluadas, tienen que ser diagnosticadas y tienen que ser abordadas. Los niveles de discapacidad dentro de la visibilidad o no visibilidad de esas discapacidades
se basan en lo que nosotros consideramos un estándar que se aplica en todo el ejercicio de la medicina, así como para estándares laboratoriales, para diagnósticos bioquímicos. En la discapacidad también existen estándares de funcionalidad del área que estamos analizando y que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a hablar sobre el concepto normal o estándar. Nosotros como médicos o como personas que evaluamos necesitamos trabajar con parámetros para diagnosticar. Lo normal es establecido como parámetro para realizar la evaluación, pero en esta parte les quiero invitar a hacer una evaluación, una reflexión sobre lo que es el modelo humano o lo que es la especie humana. Todos nosotros componemos lo que es la especie humana y somos diversos. Somos diversos porque la evolución nos trajo desde un grupo que era más o menos homogéneo a una variabilidad genética, racial. Esto es mirando, analizando a nivel mundial, sabemos que somos variables, entonces somos diversos. La suma de todos los individuos que evolucionamos colectivamente como especie humana dentro de diferentes sociedades, reconocimos y aceptamos esas diferencias dentro de un marco de respeto mutuo y ofrecemos apoyos, eso nos hace una sociedad civilizada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no se puede determinar que un individuo es el que corresponde a un modelo y el resto son variantes o aproximaciones de este modelo, porque si nosotros hacemos esa afirmación, estamos haciendo una discriminación. Y básicamente concluimos que lo normal fue establecido, pero que la evolución nos diversificó y dentro de nuestra especie existe una variabilidad muy grande que las sociedades humanas decidieron aceptar como parte del grupo y dignos de derecho, y en algún momento esa evolución estableció que las personas con una necesidad de apoyo más grande o más evidente era digna de atención y de rehabilitación. Esta imagen del primer hueso encontrado en algún hallazgo arqueológico es la prueba científica de que en algún momento los hombres de las cavernas determinaron que deberían acompañar a un integrante que tenía una lesión que en aquella época y en el mundo animal, una persona con una discapacidad o con una falta de movimiento o un accidente debería ser descartado, devorado o abandonado. Este grupo decidió rehabilitarlo, acompañarlo hasta su sanación, y creemos que ese es el punto de partida de la civilización humana como tal, donde nosotros determinamos que lo estándar y lo normal también puede ser diagnosticado, rehabilitado y acompañado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de lo diversos que somos como seres humanos entre las razas y las sociedades, necesariamente tenemos que hablar de un término que crea mucha polémica por el uso y la implicancia que se le da actualmente. El término neurodiversidad en realidad es un término terapéutico que se aplica para dar una idea de que la diversidad en las características humanas aparece como resultado de variaciones normales en el campo neurológico. Por eso es neurodiversidad. Y cuando nosotros hablamos de neurodiversidad, también tenemos que recordar las discapacidades no visibles. Cuando hablamos de diagnósticos de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, muchas veces esas discapacidades no son visibles, son probablemente deducibles, y sin un diagnóstico, una evaluación y unos apoyos, esas personas no recuperarían habilidades y llevarían una vida
bastante complicada dentro de nuestra sociedad moderna, y ni hablemos de lo que sería en las sociedades en épocas anteriores. Y cuando hablamos de capacidades diferentes, de neurodiversidad, también me es interesante analizar el término diversidad funcional, porque cuando nosotros hablamos de diagnósticos, discapacidades, hablamos de rehabilitación funcional, también tenemos que considerar que la diversidad funcional, más allá de que el término nos lleva a pensar que funcionamos de forma diferente y eso también forma parte de la neurodiversidad y de la variabilidad entre de las personas que componemos la especie humana. La diversidad funcional es un fenómeno, en realidad, un hecho, una característica que está presente en la sociedad más allá de los diagnósticos. Por definición, afecta a todos los miembros por igual, porque nosotros tenemos una variabilidad y una funcionalidad diferente durante todo el transcurso de la vida, porque cuando nosotros hablamos del umbral de disfunción, nosotros hablamos de una mayor funcionalidad cuando hay autonomía, cuando hay independencia, cuando hay capacidad de realizar actividades cotidianas. Y en realidad, si nosotros analizamos a la sociedad y a todas las personas dentro de sus diferencias, nosotros podemos entender o tenemos que reconocer que la funcionalidad es variable dentro de una misma persona, porque durante la infancia tiene una mayor dependencia, una menor autonomía y una mayor necesidad de apoyo, y en la vejez esas mismas características se repiten y forman como esta curva que vemos aquí. Entonces, esa variación se da dentro de la misma persona y también se da dentro o entre las personas diferentes. Entonces, en la sociedad existen personas con capacidades diferentes entre sí, incluso grandes variaciones de esas capacidades o de esas habilidades o esa funcionalidad en un mismo individuo a lo largo de su vida. Entonces, nosotros podemos afirmar correctamente que en la sociedad existe una diversidad funcional, existe neurodiversidad. Después de todo lo expuesto, todo lo que analizamos, me gustaría reflexionar o buscar una reflexión en conjunto sobre la importancia de la atención médica en las capacidades diferentes, en la discapacidad, dentro de la neurodiversidad y de las funcionalidades diferentes. Nosotros hablamos de que no somos más de solo cuerpo, nosotros hablamos de un organismo, de múltiples sistemas interrelacionados, hablamos de que somos personas, que estamos determinados por factores externos, por el medio ambiente y también por nuestra propia emocionalidad o nuestra mente. No existe una sola área que está alterada. Generalmente un área endocrinológica afecta a todos los sistemas, una patología pulmonar va teniendo efectos en los diferentes sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio. Entonces, porque nuestro cuerpo funciona como redes, y llegamos a que la atención médica tiene como eje sanar y rehabilitar. Nosotros somos complejos, somos variados, tenemos una diversidad humana, entonces eso a nosotros es un desafío para nosotros los médicos para brindar una atención médica de calidad. La atención médica de calidad y en las capacidades diferentes nos obliga a una evaluación profunda, completa e integral que mire más allá de un solo sistema, de solamente el área alterado. Nosotros tenemos que darle importancia a los antecedentes, cómo llegamos a este nivel de discapacidad o de alteración en la funcionalidad. Tenemos que tener criterios científicos para los estudios que solicitamos y no solamente solicitar estudios dentro de nuestra área. Tenemos que saber que esa área está afectada o puede estar afectando otros sistemas que nos compliquen y nos obstruyan el buen funcionamiento de nuestro esquema terapéutico. Tenemos que considerar siempre la evidencia científica actual
y los resultados beneficiosos en la práctica diaria de lo que nosotros vayamos a indicar. Los diagnósticos con enfoque multidisciplinario siempre van a ampliar el impacto de nuestro diagnóstico, de nuestras terapias. Las influencias ambientales en los signos y síntomas son muy determinantes. Somos más que cuerpo, también somos emociones, somos miedos, somos traumas y somos vínculos. Las variables socioafectivas en el diagnóstico y el tratamiento son determinantes para que nosotros podamos realizar un buen diagnóstico, un abordaje a tiempo efectivo y que sea realmente rehabilitador. Si no, la atención médica en las capacidades diferentes prácticamente no tiene sentido. El acto médico no es solamente encontrar lo fallado, seguirle al síntoma, medicar, cortar, abrir. En realidad nosotros tenemos que sanar, aliviar y rehabilitar, mejorando la calidad de vida del paciente. Es todo. Muchas gracias. Una vez más, agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y su contribución al 7º Congreso Científico de Estudiantes de Medicina, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Agradecemos particularmente a la doctora Claudia Álvarez por su tiempo y su esfuerzo, y también a todos los participantes. Como todos saben, yo soy Ana La Terza, la presidenta del Congreso Científico, y hoy nos encontramos acá para despedirnos. Pero no nos podemos despedir antes de agradecer. Primero que nada, quiero agradecer al grandioso equipo de trabajo que estuvo conmigo todo este tiempo, que estuvo a cargo de toda la organización. Contra viento y marea logramos sacar este congreso adelante y todo lo que ustedes vieron realmente es obra de toda la gente que está atrás mío, así que gracias. También gracias a la Universidad Católica y la Facultad de Ciencias de la Salud, que nos ayudaron desde el principio y al final con todos los problemas que pudimos tener antes de este evento, estuvieron firmes a nuestro lado para cualquier cosa que necesitemos. Gracias también a los ponentes que nos dieron de su tiempo y compartieron sus conocimientos con nosotros. Gracias a Medvital, Casmed, Lecturio, Elsevier, Ediciones Técnicas Paraguayas, Lactolanda, Kaplan y el Cefax, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. También queremos agradecer a la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de usar su nombre para ayudarnos a dar importancia a nuestro congreso. Por último, y para nada menos importante, gracias a todos ustedes, los participantes, porque si todo nuestro esfuerzo dio frutos es porque ustedes también creyeron en nosotros, pusieron su confianza en nosotros y nos acompañaron en este proceso. Esperamos que esto les haya servido, haya gustado y hayan aprendido algo. Todo lo que hicimos fue y va a ser siempre para ustedes. Nos despedimos de ustedes haciendo un resumen de lo que fueron estos días. Tuvimos un total de 20 ponentes con 20 charlas, un total de 265 inscritos, participación activa más o menos del 60%, y nada más que agradecer 1001 veces a todos los que estuvieron. Hubo presentaciones de trabajos al concurso científico, hubo preguntas para todos los ponentes, hubo un grupo organizador eternamente agradecido por sus presencias y nada más que eso. Nos vamos a volver a encontrar en el 2023 en el siguiente Congreso Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica. Hasta entonces.